En las nacionales, el presidente Luis Abinader ha dicho que suspenderá todos los funcionarios que no declaren ante los tribunales correspondientes, por ejemplo, en el caso del DEPRECO o en el caso de la Contraloría General de la República, que son las dos entidades encargadas de la regulación del control de los bienes de los funcionarios, pues que va a suspender el que no haga su declaración jurada de bienes. Está declarados ya 3.900 funcionarios que han presentado sus declaraciones y faltan por declarar unos 3.200 funcionarios, de los cuales, según la ley, le corresponde enviar su declaración jurada. En este sentido, creo que muchas personas que nunca habían ocupado una posición pública, se le complica, se le hace muy difícil establecer claramente cuáles son sus bienes, obtener los certificados de los diferentes bancos, obtener algunos contratos, y otras personas que no han podido regularizar quizás algunas propiedades, y por eso no es tan fácil en poco tiempo organizarse para esto. Pero sí vemos muy buena la medida, de forma que se pueda saber, sobre todo, de las dos declaraciones juradas que se hacen. La que se hace en el DEPRECO, pues es la que se hace más rápido siempre, porque el DEPRECO no tiene grandes requisitos para hacer tu declaración jurada, sino que lo que tú depositas, eso es. Pero en el caso de lo que sería Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas sí tiene procesos que son de validación y certificación, en donde pues tú te registras, te dan un ticket, un número, que con ese número pues te ponen en la lista de registro, y tú tienes que llevar los documentos en la forma en que ellos te lo piden. Por ejemplo, si vas a registrar una cuenta, tienes que llevar un certificado del banco de esa cuenta, y también tienes que declarar todas las cuentas que tengas en todos los bancos nacionales. En ese caso, si tienes cuentas de diferentes bancos, pues tienes que ir a esos bancos a solicitar para estos fines certificados de esas cuentas. Si tienes propiedad, pues tienes que mandar llevar los títulos de propiedad, y en caso de los que no tengan ya títulos de propiedad, pues los contratos de compra o de propiedades que tengan. Entonces, esto para Cámara de Cuentas no es tan sencillo hacer una declaración jurada, sobre todo a las personas que tienen muchos bienes. Se le complica un poco hacer este tipo de declaraciones. Vemos de forma muy acertada que se le ponga un turbo a esto, de que la presión de la suspensión, eso haría que una gran cantidad de funcionarios públicos declaren. Hay casos como, por ejemplo, en otros países, todavía el presidente de los Estados Unidos no ha declarado y ya va a agotar su 4º año de mandato y no ha presentado su declaración jurada de bienes. Eso es algo insólito, pero en República Dominicana el presidente Luis Abinader inmediatamente llegó, pues presentó su declaración jurada de bienes, ¿no? Presentó una gran cantidad de recursos que ha venido su familia acumulando por muchas décadas de trabajo en República Dominicana. Todos sabemos quién era don Rafael Abinader, y una persona de mucho respeto, que fuera aspirante a la presidencia de la República también, y que un gran estratega y experto en negocios y finanzas, que asesoró por muchos años parte de la hotelería de la República Dominicana y que luego incursionó también en este negocio, entre otros. Es una persona que no hay duda de lo mucho que trabajó para lograr llegar a donde ha llevado a su familia. Por otro lado, el Ministerio de Administración Pública solicita el establecimiento del horario laboral en el sector público. El MAP ha solicitado, a través de Darío Castillo, que los titulares de las instituciones puedan restablecer su horario normal y de presentación de servicios a los ciudadanos, lo cual está complicado, porque hay algunas instituciones que no tienen razón de que empiecen a laborar, por muchas razones.
porque tenemos un año escolar, por ejemplo, virtual, que se va a empezar a realizar, y entendemos que hay varias instituciones que no tienen que tener gran personal y que convocar personas, sobre todo en el sector público, donde hay ahora mismo un receso con algunas instituciones, pues sería crear un foco de contagio más, aparte de lo que ya tenemos, que es la ampliación del toque de queda, del horario del toque de queda hasta las 9, lo que vamos a vivir a partir de esta semana con la gente en la calle hasta las 9 de la noche, y a esto sumarle pues que todo el sector público se involucre en una hora normal del trabajo, y esta nota de prensa que el MAP envía, donde Darío Castillo explica que la solicitud es motivada por el decreto 504-20, donde se mueve el horario de toque de queda, y entonces Darío Castillo se motiva a solicitar que se retomen las labores cotidianas. Creo que debe ser una solicitud un poquito más certera, donde se definan cuáles instituciones y cuáles no, porque repetimos, hay muchas instituciones que no tienen, en este momento de crisis de salud, no tienen que tener gran personal laborando, porque ese personal no es necesario. Ese personal no va a trabajar con nadie, y tú no puedes convocar personas que no van a hacer nada en la calle a subirse al transporte público, a estar en horarios parados en esquina esperando transporte público, a juntarse con compañeros de trabajo cuando no es necesario. Y como dijimos, cuando vimos la extensión del horario, ¿dónde están las medidas de contención de lo que estamos haciendo, que es debilitar las medidas de prevención? ¿Por qué no hay propuesta para contener lo que viene a partir de esta apertura? ¿Por qué solo hay deseos de abrir, deseos de juntarnos, pero y lo que va a pasar después con el aumento de los contagios, lo que va a pasar después con los niveles de servicio de salud cuando se agote la capacidad para los pacientes? Entonces, en ese momento no estaremos pensando en salir, sino en cómo restablecer nuestro sistema de salud. Debemos de pensar desde ahora qué vamos a hacer cuando aumenten los contagios, cuáles son las medidas que se van a tomar a partir del aumento de los contagios. Porque si usted está ampliando el toque de queda, está abriendo más posibilidad a que haya personas por más tiempo en la calle juntándose, y esto va a provocar indefectiblemente un aumento de los contagios. Entonces, esto se ha proyectado, lo venimos diciendo desde que esta idea ocurrió, que no lo vemos mal, creemos que la economía tiene que dinamizarse por el bien de todos nosotros, pero que en este proceso de apertura también tiene que haber medidas de contención a el aumento del contagio, medidas educativas y aumento de la capacidad instalada que tenemos de camas, respiradores. Y entonces, esto como que ya es, nos acostumbramos al COVID, y hablar de esto es como algo que quedó en el pasado. Hablar de este tipo de riesgo sigue quedando en el pasado, y nos estamos haciendo como que mentalmente la pandemia ya pasó. Y en este momento en el que nos estamos definiendo por la economía, que es una decisión que otros países tomaron temprano, como el caso de Estados Unidos. Estados Unidos decidió optar por mantener su economía temprano. Han tenido crisis
en cuanto a récord de muertos y contagios, pero fue una decisión que tomaron con tiempo. Vamos a mantener la economía en vez de cuidarnos de la enfermedad. Pero nosotros, que esta decisión la estamos tomando ahora, donde a nivel mundial esta fue la semana más mortífera, que registró más de 7.400 muertos al día por el virus, y el total mundial en 170.000 decesos. Estamos hablando que el epicentro de esta pandemia, que fue América Latina y el Caribe, está registrando un promedio de 2.500 muertos por día. Cifra que ha disminuido lentamente, pero la semana pasada se registraron 1.900 fallecidos en América Latina y el Caribe. Brasil, que está segundo luego de Estados Unidos, está con la mayor cantidad, con 138.000 muertos por el coronavirus. Hablando nosotros de la situación difícil que está atravesando América Latina con el tema del COVID-19, nosotros hemos optado por abrir nuestra economía, pero tenemos que tener la conciencia de saber que esto tiene consecuencias, y que esas consecuencias pueden ir, primero, cuidar el crédito internacional de la República Dominicana por el tema de el turismo. Queremos atraer los turistas, pues abrir y impulsar a que nosotros tengamos una gran cantidad de infectados, pudiera ahuyentarlos. Y entiendo, y lo que he visto, es que el ministro de Turismo está haciendo una ardua labor por rescatar el turismo. Está haciendo una labor encomiable con un plan de rescate. Los hoteles este fin de semana, según él mismo anuncia, estuvieron a una buena capacidad, estuvieron llenos, lo cual aplaudimos. Los turistas están retornando poco a poco, pero un estallido en nuestro sistema de salud puede provocar otro receso y crear otra ola de contagio en la República Dominicana y provocar deceso en el tema del flujo de turistas. Yo creo que desesperarnos no es la mejor opción. Creo que podemos tomar medidas que pueda, otros países están endureciendo, nosotros estamos flexibilizando. Como le dije, no soy un crítico de la flexibilización, todo lo contrario, si la apertura fuera de la mano de medidas en el tema de salud, de la creación de nuevas camas, de nuevos respiradores, de la ampliación de la capacidad del nivel de servicio de nuestros hospitales, de que se utilizaran los centros educativos que no se están utilizando por la pandemia para hacer hospitales para el COVID específicamente, pues nosotros tendríamos un poco más de tranquilidad con este tema. Pero con esta semana nos daremos cuenta en menos de un mes si esto está funcionando. Ojalá y funcione, ojalá y no se arme otra ola, que es a lo que le tenemos miedo, y tengamos que volver forzado como se forzó España, como se forzó Italia, como se forzaron los países que se olvidaron de que el COVID existía, hasta que el COVID dijo, estoy aquí y vine con más fuerza. Vamos a la pausa y cuando retornemos, las internacionales. Queremos